de Historia y Patrimonio. Nuestro invitado de esta noche es David Martínez Cánovas, historiador. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por venir. Participas en el ciclo de Historia y Patrimonio de la región de Murcia, que empieza... estos ciclos empiezan en, creo que me dijiste, este jueves, Este ¿no? jueves, sí. La charla que imparto yo es la primera que se va a realizar, sí. ¿Y se van a ir haciendo por diferentes puntos de la región o todos en Totana? Pues sí, no, la ha organizado la Consejería de Cultura junto con la Biblioteca Regional. Y sí, bueno, la idea es que se van a llevar a varios puntos. Empieza en Totana, seguro que también en Totana se hacen más, pero sí, en varias localidades de la región, sí. Tú en concreto vas a hablar sobre el sanatorio, el antiguo sanatorio que hay en Sierra Espuña. Sí, sanatorio antituberculoso de Sierra Espuña, que después fue escuela hogar y después albergue. Bueno, cuéntanos algo sobre ese sanatorio, porque yo es verdad que he oído muchas historias, pero aquí tenemos un historiador que nos puede hablar de manera exhaustiva de la historia de este lugar, que hay muchos en España, que como dices tú, se utilizaban para los enfermos. Claro, a causa de la enfermedad de la tuberculosis, pues hubo sobre todo unas décadas, hablamos de la primera mitad sobre todo del siglo XX, pues se necesitó invertir mucho en sanatorios y se construyeron muchos porque se estaba propagando la enfermedad. Luego, en el año 43 se descubre la estreptomicina, que es el antibiótico que sirve para curar la tuberculosis. Y bueno, en España, aunque llega unos años más tarde, pues llega también como la penicilina y como todos los antibióticos que se van descubriendo, sobre todo en esa época de los 40 y que llegaron a España más tarde. Entonces, a partir de ahí el sanatorio deja de tener pacientes y hay un momento en el que deja de funcionar. El sanatorio antituberculoso funcionó durante los años de 1935 a 1962. Ese fue el último año que tuvo enfermo el sanatorio, para que en 1962 ya quedaban muy pocos y se decidió trasladar a los pocos que quedaban a otro sanatorio. A otros sanatorios. Exactamente. Entonces, en la región habrá varios, ¿no? Sí, en la región hay varios, claro. De hecho, bueno, al consultar fuentes para poder estudiar o para realizar una investigación más exhaustiva para esta charla, pues bueno, he tenido que observar y que leer y que tirar mucho de hemerotecas, ¿no? Y estudiar mucha prensa de la época, que es de donde tenemos la mayoría de las noticias sobre el sanatorio. Y sí, se hablan de muchos sanatorios en la región, claro. ¿Y por qué ese sanatorio luego no se utilizó como un hospital o una residencia de mayores, no? Bueno, en el sanatorio, como digo, aunque sea un edificio que tenga ya, contando los años en los que se estuvo construyendo, contando los años de obras, tiene ya más de 100 años, porque se empezó a construir en 1917, como digo, en 1935 es cuando empieza a funcionar y deja de utilizarse en 1962. Entonces, después la comunidad sí decide darle otro uso. En 1965 pues, hace algunos arreglos por esos años que llevaba en desuso y lo decide utilizar como escuela hogar para niños y adolescentes que vivían en Sierra Espuña, sobre todo, alejados de núcleo urbano y que puedan estar escolarizados, claro. Entonces, bueno, esta escuela hogar tuvo pues más de 1000 alumnos en total. En esos pues fueron 17 años de historia, estamos hablando de 65 hasta el 82. ¿Y los niños iban ahí, estaban internos? Estaban internos, claro. Eran niños que, bueno, el criterio que se exigía era que desde el punto desde donde vivían al colegio más cercano hubiera mínimo 3 kilómetros. Entonces que le pillara a lo mejor más cerca la escuela hogar y pudieran estudiar allí. Entonces sí, estaban allí internos. El fin de semana pues podían irse a sus casas si estaban cerca y si así decidían hacerlo. Y luego en verano, bueno, tenían vacaciones también, igual las mismas vacaciones que hay ahora. Claro, escolares, ¿no? Exactamente. Y luego en verano incluso se llegó a utilizar para colonias, pues a lo mejor de otros colegios que sí que venían pues de excursión a Sierra Espuña. Tenemos que tener en cuenta el entorno donde está el sanatorio. Entonces, pues eso favoreció mucho las colonias escolares que sí llegaron en esos años cuando fue escuela hogar, claro. Claro, es un parque natural, ¿no? Sí, exactamente. Está enmarcado
Bueno, concretamente se sitúa en los Llanos de la Perdiz, a más de 700 metros de altitud, entonces sobre el nivel del mar y, claro, en medio de un paraje, de un parque natural como es Sierra Espuña, claro, en un lugar, bueno, ya lo comentaré, pero en la charla esta, pero en algún periódico incluso, la verdad, ¿no?, barriendo un poco para casa, para nuestra región, diciendo que era pues uno de los sanatorios con mejor enclave del mundo, casi lo ponen en esas noticias. Fíjate. Entonces, bueno, no sé si tanto, pero desde luego sí es un lugar idílico y yo invito a todo el mundo a visitarlo, claro. Pero es que se puede visitar, David, porque está medio derruido. Bueno, se puede visitar por fuera, está vallado, entonces ahora mismo no se puede entrar al interior. Aunque no estuviera vallado, tampoco es recomendable porque el interior, desde luego, pues está destrozado. Es peligroso, ¿no? Sí, es muy peligroso. Por eso también la idea o cómo surge el motivo de la charla, porque, bueno, desde la asociación de amigos del Sanatorio Escuela Hogar. Claro, que llevan luchando para que Claro. se reforme este sanatorio desde hace mucho tiempo, han hecho muchas movilizaciones. Sí, bueno, de hecho la idea de la charla fue suya, ellos fueron quienes me propusieron dar la charla y yo desde luego acepté encantado. Entonces, uno de los objetivos de la asociación de amigos del Sanatorio Antituberculoso Escuela Hogar de Sierra Espuña es ese, poner en boga la situación en la que se encuentra el sanatorio hoy día e intentar que las autoridades a las que pertenece la titularidad del sanatorio pues actúen e intenten pues por lo menos conservarlo. No sabemos ya si hacer algo con él, desde luego hay proyectos y a lo largo desde su abandono hasta ahora pues ha habido cantidad de proyectos o intentos por hacer algo con ese edificio, pero por lo menos lo que tenemos que hacer es conservarlo hasta ahora. Y sí que requiere de una intervención urgente. Sí, porque se puede derruir, quieres decir, Perfectamente. ¿No? En marzo de este año, esta asociación de amigos mandó una propuesta a los ayuntamientos de la mancomunidad del Parque Natural de Sierra Espuña, ¿no?, las localidades que lo rodean, pues estamos hablando de Totana, de Aledo, de Pliego, de Mula, de Librilla, y se le mandó una propuesta para que intervinieran y para que llevaran esta propuesta, a su vez, que la aprobaran en pleno y que la llevaran a la comunidad, porque tenemos que aclarar de quién es la titularidad de este edificio. Aunque es cierto que el sanatorio, el edificio, se encuentra en el término municipal de Alhama, la titularidad del sanatorio, claro, él está en el término municipal de Alhama. Entonces, sin embargo, la titularidad no es del ayuntamiento, la titularidad es de la Dirección General del Medio Natural, que a su vez pertenece a la Consejería de Medio Ambiente, bueno, esta consejería que es Agricultura, Pesca, Agua y Medio Ambiente también. Entonces, la titularidad es suya, es de la consejería. Entonces, pues uno de los objetivos de la asociación de amigos es, desde luego, que intervengan las autoridades, porque así tiene que serlo también y así lo refleja la ley. Solo tenemos que mirar pues la ley que habla de patrimonio histórico y la ley que contempla el patrimonio cultural en la región de Murcia es la ley 4/2007 sobre el patrimonio cultural de la región de Murcia. Entonces, en el artículo 8, en el apartado 2, dice claramente que tiene que quien posea la titularidad del patrimonio cultural y el patrimonio regional, pues debe conservarlo y debe preservarlo, claro, y debe evitar su deterioro, como está pasando. ¿Y qué proyectos ha habido a lo largo? Bueno, desde el 65 dices que está abandonado. No, en el 65, ¿65? En el 62 dejó de ser sanatorio, en el 65 comenzó a ser escuela hogar y en el 82 dejó de ser escuela hogar, pero en el 85 otra vez la comunidad decide que quiere convertirlo en un albergue. Ah, fue un albergue. Sí, fue un albergue durante 10 años, hasta el 95. En 1995 ya sí que se deja de darle uso, se mantuvo vigilancia para poder preservarlo hasta el año 1997, pero desde 1997 pues viene sufriendo desde luego pues una situación de expolio y de vandalismo, y solo hay que acercarse para ver el estado en el que está hoy día. ¿Y cuáles son esos proyectos? Porque es magnífico, estamos viendo ahí el edificio y el edificio tiene un enclave, aparte de tener un enclave idílico, el edificio es enorme y muy bonito, y es una pena que se pierda.
de principios del siglo pasado, o sea, principios mediados, ¿no?, del siglo pasado, y que, bueno, que se le puede buscar una utilidad, ¿no? Museo, no sé, un centro cultural, un albergue, pues es que tiene mucho... Se le puede dar cantidad de usos, pero desde luego lo más importante ahora mismo y lo más urgente quizás sea reparar algunas zonas, al menos intentar que no se derrumbe, porque en esas imágenes que vemos imágenes desde arriba del cielo se puede observar la techumbre, y eso es lo que más preocupa ahora mismo, que se pueda venir abajo, pues ante cualquier lluvia y demás, que se pueda venir abajo perfectamente. Entonces, en esa propuesta que hacía la Asociación de Amigos de Escuela Hogar, pues lo que se pedía en un primer lugar y lo más urgente era cubrir la techumbre, bien fuera pues con una chapa o con lo que fuera, pero que desde luego será lo más urgente, porque si no, cualquier proyecto que pudiera tener cabida no se iba a poder llevar a cabo, por el simple hecho de que se iba a venir abajo la techumbre. Sí, de que está abandonado. Claro, entonces el resto del edificio está bien, está en buenas condiciones. Bueno, desde luego restaurándolo y demás se podría poner en uso y se le podría dar cualquier uso, pero hay unas intervenciones que desde luego deberían de ser urgentes. Y volviendo otra vez a esos proyectos, numerosos proyectos que se han presentado que no se han llevado a cabo, háblanos un poco de ellos. Proyectos formales desde la comunidad no ha habido ninguno. Ha habido ideas tanto particulares como sí que han surgido a veces algunas ideas pues desde algún ayuntamiento o desde la comunidad, pero nunca ha habido un proyecto claro, y mucho menos desde la comunidad. Si es que solo hay que ver el estado en el que se encuentra. Ahora mismo no se podría hacer absolutamente nada con el edificio si no intervenimos ya. Vale, y en tu charla, ¿hablas más de la historia o del proyecto que se puede hacer? Bueno, ¿Qué vamos a encontrar en tu charla? Voy a intentar hablar un poco de todo, sin hacerlo demasiado extensa, claro, pero sí, bueno, tenemos que hablar desde luego de la historia. Ya digo, pues desde 1917, incluso de antes, ¿no?, cuando surge un patronato antituberculoso para intentar llevar a cabo el proyecto del sanatorio, desde 1917, cuando se pone la primera piedra y se comienzan las obras, de todas las obras que se llevaron a cabo, de ese periodo de construcción, de la inauguración en 1935, bueno, de qué pasó y de cómo fue la guerra civil en Sierra Espuña y en el sanatorio. Es que en el 35 todavía estábamos en la guerra civil. Sí, la inauguración fue el 17 de noviembre de 1935. Faltaban pues unos meses para la guerra civil que comenzó el 18 de julio del 36. Sí. Entonces aún faltaban unos meses. Pero sí, ni siquiera llegó a un año cuando llegó la guerra civil y claro, y se puede ver mucha historia de ese periodo, tanto de la Segunda República como de la guerra civil en la historia del sanatorio, y de todo esto hablaré en la charla. El sanatorio cumple una labor un poco de retaguardia en esa guerra civil. En Sierra Espuña no llegó a haber ningún combate importante y no llegó a haber trifulcas, no llegó a haber heridos, por tanto, pero sí que tenemos constancia de que al sanatorio fueron muchos heridos, pues no sé, de otras zonas que sí que se trasladaron allí. Entonces cumplió una labor de retaguardia. Y de hospital, ¿no? Exactamente, durante la guerra civil. O sea, que ha tenido múltiples funciones y sí, usos. Desde luego, para lo que se ha ido necesitando. En guerra civil, pues cumplió una labor, pues como digo, de retaguardia, porque así lo exigía también, era la necesidad que había, claro. Bueno, pues muchas gracias, David, por venir, David Martínez Cánovas, por venir, por hablarnos de un poco de